dijera que un solo hombre redefinió el pensamiento de una nación durante más de 600 años, conoce a Zhu Xi, el arquitecto del neoconfucianismo, cuya influencia moldeó imperios, inspiró a generaciones y sigue resonando en la China moderna. Zhu Xi desarrolló un sistema filosófico enormemente influyente en Occidente. Se conoce como el neoconfucianismo y sentó las bases del sistema tradicional de educación chino que se mantuvo vigente hasta 1905. Zhu Xi es considerado uno de los más importantes filósofos confucianos. Algunos lo sitúan en segundo lugar después de Confucio. Vivió durante la dinastía de Song, 960 a.C., 1279 después de Cristo, y fue responsable de dar forma al amplio sistema de pensamiento conocido en Occidente como neoconfucianismo y en China Daoshui. Esta palabra significa estudio del Tao, lo que podría recordar a una filosofía diferente, el taoísmo, pero la idea del Tao, que significa camino o sendero, es común a varias escuelas de pensamiento chinas, entre ellas el confucianismo, que no solo es propiedad de la tradición taoísta. Zhu Xi, también conocido como Maestro Zhu, era hijo de un funcionario local de Youxi, en la actual provincia de Fujian. Su familia no era de Youxi, pero su padre había sido exiliado allí en 1127. Tras el final de la dinastía Song de Norte, Zhu Xi recibió al principio educación de su padre desde el comienzo. Demostró una inusual curiosidad intelectual. Se dice que a los 5 años preguntó qué había más allá de los cielos. Una pregunta a la que ninguno de sus mayores pudo contestar de forma satisfactoria. Cuando Zhu Xi tenía 13 años, su padre murió y varios de los amigos de este asumieron la responsabilidad de hacerse cargo de su educación. La variedad de maestros a los que tuvo acceso dio al joven Zhu Xi un amplio abanico de influencias intelectuales de las 3 grandes tradiciones del pensamiento chino: budismo, taoísmo y confucianismo. Zhu Xi pasó los exámenes imperiales a los 19 años, a pesar de que la edad habitual era de 35 años y de que muchos candidatos estudiaban durante toda su vida sin probar jamás. Un erudito con los evidentes talentos de Zhu Xi podría haber accedido a altos cargos públicos, pero él tan solo ocupó 2 puestos públicos de cierta relevancia. Primero, el de su subprefecto, registrador de Tong'an en 1153 y 1156, y después el de prefecto del distrito militar de Nankang, 1179 y 1182. Esas breves estancias reflejaban su carácter tímido y su tendencia a enviar cartas al emperador protestando por las medidas de las que discrepaba. A partir de 1153, Zhu Xi estudió con el filósofo confuciano Li Tong y en 1160 se convirtió formalmente en su discípulo. En lugar de seguir ostentando cargos públicos, optó por vivir de forma modesta como guardián de un templo y convertirse en un sabio mediante la práctica de su filosofía. Libre de las exigencias de su puesto oficial, Zhu Xi se dedicó por completo a la escritura y a la erudición. Sus sentencias recogidas ocupan nada menos que 300 rollos.
además de escribir comentarios filosóficos, cartas estridentes y una famosa obra titulada Jia Li, o el libro de los rituales familiares, una especie de guía de etiqueta confuciana para la familia. Cixi también escribió extensamente sobre la historia, adaptando un texto clásico, el Cixi Tongjian, para que pudiera ilustrar mejor los principios morales del gobierno. También nos ha dejado más de 1.400 poemas sobre una amplia variedad de temas. Hacia el final de su vida, su franqueza al hablar hizo que fuese censurado oficialmente como un mercader de saber falso, y algunos incluso pidieron que lo ejecutaran. Aún así, esto no afectó su popularidad. Cuando murió en 1200, casi 1000 personas asistieron a su funeral. La reputación de Cixi se rehabitó tras su muerte. Se convirtió en una importante influencia sobre el pensamiento y la política de China en el siglo XIII. En 1113, el emperador Renzong puso su sistema filosófico en el corazón del sistema imperial de exámenes, lo que cimentó el legado de Cixi. El término neoconfucianismo fue popularizado por el filósofo Feng Yuan en 1895-1990 en su influyente historia de la filosofía china, pero su desarrollo data de muchos cientos de años. El confucianismo se convirtió en la filosofía oficial del Estado en China durante la dinastía de Han, 206 a.C., 220 después de Cristo, cuando miles de academias se establecieron para difundir esa ideología por el Imperio chino. Sin embargo, el caótico declive del Imperio Han también hizo que su ideología quedara desprestigiada, por lo que el confucianismo quedó eclipsado por el taoísmo y el budismo, que se beneficiaron del patronazgo imperial. El confucianismo resurgió en forma vitalizada siglos más tarde durante la dinastía Song. Se redescubrieron los clásicos confucianos y los pensadores chinos recuperaron una doctrina que trata sobre la vida interior de la mente, la sabiduría y el cultivo del mismo, o de uno mismo. El neoconfucianismo empezó a suplantar de una manera gradual la influencia extranjera del budismo. Cixi fue una figura clave en el desarrollo de la filosofía neoconfuciana, y su gran logro fue unir la obra de 5 de sus eminentes predecesores, Shaoyong, Zhou Dongji, San Cai y los hermanos Shen Hao y Chen Yi. Sentó unas bases firmes para el resurgir del confucianismo y lo convirtió en la filosofía predominante en China durante siglos. Decía: en el universo nunca ha habido ninguna fuerza material. Qi, sin un principio Li, y ningún principio sin fuerza material. Li y Qi. En el corazón de la filosofía de Cixi se encuentra la relación de dos ideas: Li, o principio, y Qi, o energía vital. El Li y el Qi se refieren a dos aspectos presentes en todas las cosas. El Li es la esencia fundamental de las cosas, su lógica subyacente, mientras que el Qi es el cambio a la fuerza vital que se coagula y se disuelve, y al hacerlo da forma a sus principios. Todo está hecho de Li y de Qi, dice Cixi. No hay Li sin Qi y no hay Qi sin Li. Tomando como ejemplo el ser humano como ilustración de ello, el material del que estamos hechos es el Qi,
pero este ki adopta una forma particular de acuerdo con el li. Parte de nuestro li, nuestra esencia, es tener los brazos, las dos piernas, los dos ojos, etc. Sin embargo, el li no se refiere únicamente a los principios físicos, sino también a los principios morales. Por ello, parte de nuestro li es tener compasión, actuar con decoro ritual y manifestar sabiduría. Esto es lo que hace que la distinción entre li y ki sea diferente de la distinción entre materia y forma que conocemos en la filosofía occidental. El li es al mismo tiempo algo que es y lo que es algo debería ser. La naturaleza humana, o Sin, es básicamente buena, según Zhuangzi, pero los seres humanos pueden fácilmente desviarse del li y abandonar su bondad fundamental. Zhuangzi editó y escribió extensos comentarios de los textos clásicos del confucianismo y particularmente de los 4 libros. Sus comentarios estaban basados en su conocimiento de la historia, así como en el de los principales acontecimientos de la historia contemporánea y en sus reflexiones personales. Y eran notables no solo por su alcance e inteligencia, sino también por la claridad de la escritura, su erudición y su vial el confucianismo hacia el cultivo de la moral, alejándolo de la forma anterior, más burocrática. Por eso probablemente la obra de Zhuangzi se convirtió en el centro del saber confuciano desde el siglo XIV hasta el siglo XX. ¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo. Y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.